Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en las profundidades de esos temas que tanto nos apasionan, que generan intensos debates y que, sobre todo, nos intrigan hasta el último detalle. Hoy el foco de nuestra atención se posará en dos nombres que resuenan con una fuerza innegable en el vasto y a menudo escandaloso mundo del espectáculo, Serrini y Kerem. Sí, amigos, porque vamos a desentrañar la verdad, la mismísima esencia, tras su separación. Y lo que hace este análisis aún más fascinante es que ella, Serrini, ha decidido revelar todo. Así que prepárense para un recorrido exhaustivo por los dimes y diretes, las especulaciones que han rodeado su ruptura y, lo más importante, las palabras directas y sin filtros de quienes estuvieron en el epicentro de esta historia. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que nos visitan, les invito de corazón, con la mayor sinceridad, a que se suscriban a nuestro canal. Aquí, en este espacio, siempre nos dedicamos a analizar a fondo los temas que más nos interesan, desgranando la información con una búsqueda constante de veracidad y añadiendo ese toque de entretenimiento que esperamos fervientemente les guste y les haga volver. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque cada uno de ellos está cargado de análisis y contenido que no querrán dejar pasar. Bueno, basta de preámbulos, vamos directamente al grano, a lo que nos concierne y ha captado la atención de miles de seguidores en todo el mundo. La noticia de la separación de Serrini y Sarikaya y Kerem Bürsin fue un auténtico seísmo para sus admiradores. Durante un periodo considerable de tiempo, ellos conformaron una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas de la televisión turca, y su vida en común era seguida con una lupa implacable, minuto a minuto, gesto a gesto. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, las cosas cambian, evolucionan, y en este caso particular, su relación, por más sólida que pareciera, llegó a su inevitable fin. Lo que siempre queda flotando en el aire, lo que genera un sinfín de conjeturas, son las razones, los motivos reales detrás de una ruptura. Y es precisamente ahí, en ese terreno incierto, donde a menudo la prensa sensacionalista y los rumores incontrolables se apoderan de la narrativa, tejiendo historias que distan mucho de la verdad. Pero, ¿qué sucede cuando una de las partes, una de las figuras centrales de esta historia, decide dar un paso al frente, hablar y poner un punto final a todas esas especulaciones infundadas? Eso es precisamente lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Serrini, quien siempre ha mantenido una postura de gran reserva y discreción respecto a su vida personal, ha tomado la valiente decisión de abrirse ante el público y compartir su perspectiva más íntima sobre la ruptura con Kerem. Y créanme, las revelaciones que ha hecho son, cuanto menos, impactantes y arrojan una luz completamente nueva y reveladora sobre lo que muchos de nosotros, basándonos en los fragmentos de información disponibles, pensábamos que sabíamos. No estamos hablando de esas frases genéricas y prefabricadas que solemos escuchar, como las tan manidas diferencias irreconciliables o la evasiva necesidad de espacio, que son las respuestas estándar que a menudo se utilizan para cerrar conversaciones. Lo que Serrini ha compartido va mucho más allá, adentrándose en aspectos profundos y fundamentales de la dinámica de la relación, de sus expectativas personales y, quizás, de las presiones externas e internas que inevitablemente pudieron haber influido en el desenlace. Durante un extenso periodo, los medios de comunicación se dedicaron a especular con fervor sobre diversas causas posibles de la ruptura, agendas de trabajo incompatibles y excesivamente apretadas, celos exacerbados, desamor gradual, incluso rumores persistentes sobre la presencia de terceras personas en la ecuación. Pero ahora, con las palabras directas, sinceras y cuidadosamente articuladas de Serrini, podemos comenzar a construir una imagen mucho más clara y veraz de lo que realmente ocurrió. Ella ha enfatizado, por ejemplo, la importancia insustituible de la compatibilidad a largo plazo en cualquier relación, y cómo, a pesar de la profunda admiración mutua y el cariño que sin duda aún pueda existir entre ella y Kerem, hay momentos en la vida en que dos caminos, por más entrelazados que hayan estado en el pasado, deben separarse para el bienestar individual de cada uno. Ha hablado abiertamente sobre la asfixiante presión mediática, sobre cómo la constante y a menudo invasiva exposición pública puede desgastar, minar e incluso destruir incluso a las relaciones más sólidas y aparentemente inquebrantables. Y esto, amigos, es una realidad incontestable y muy palpable en el ajetreado mundo de las celebridades, donde cada paso, cada gesto, cada interacción, es analizada, diseccionada y comentada por millones de personas. Además de estos aspectos, Serrini ha hecho hincapié en un punto que consideramos crucial y que a menudo se pasa por alto, el crecimiento personal y profesional.
Ha comentado con franqueza que en ciertas etapas de la vida, las prioridades individuales pueden experimentar cambios significativos y a veces drásticos. Para ella, en este preciso momento de su vida, ha sido de vital importancia enfocar toda su energía y dedicación en su carrera profesional, en la exploración de nuevos proyectos y desafíos que la impulsen hacia adelante. Y esto inevitablemente ha implicado la toma de decisiones difíciles y a menudo dolorosas en lo que respecta a su vida sentimental. No se trata de que Kerem haya sido un obstáculo o un impedimento para su desarrollo, sino más bien de que sus caminos de crecimiento personal, de desarrollo individual, empezaron a tomar direcciones y rumbos cada vez más distintos. Ante esta divergencia, ella ha optado con una determinación admirable por seguir su propio camino. Una de las facetas que más ha llamado poderosamente la atención es el hecho de que Serínei no ha lanzado reproches directos ni acusaciones hacia Kerem. Su discurso, por el contrario, es eminentemente reflexivo, centrado en su propia experiencia personal, en su evolución y en la dinámica de la relación desde su perspectiva. Ha sido extraordinariamente cuidadosa y mesurada al no culpar a nadie, sino al explicar las complejas dinámicas que, según su punto de vista y vivencia, finalmente llevaron a la inevitable separación. Esto, sin duda, demuestra una madurez impresionante y un profundo respeto por la persona que, hasta hace poco, fue una parte fundamental e importante de su vida. Ha reconocido con sinceridad los maravillosos momentos compartidos, las experiencias únicas y valiosas que vivieron juntos, pero también ha sido honesta y valiente al expresar las incompatibilidades que, con el paso del tiempo y la evolución de cada uno, se hicieron cada vez más evidentes e insalvables. También ha mencionado la trascendental importancia de la comunicación efectiva y cómo, en ocasiones, incluso con las mejores intenciones y un profundo amor, la falta de entendimiento en puntos clave, en aspectos fundamentales de la vida y la relación, puede ser el germen, el principio del fin. Ha sido muy clara y directa al expresar que, para ella, una relación verdaderamente sana, sólida y duradera requiere una alineación perfecta de valores fundamentales, de objetivos vitales compartidos y de visiones de futuro congruentes. Y cuando esas alineaciones esenciales comienzan a desvanecerse, a diluirse, es preferible, y a menudo necesario, tomar caminos separados antes de que la frustración, la decepción o el resentimiento se instalen y erosionen lo que queda. Es sumamente interesante y revelador notar cómo esta contundente y sincera revelación de Serínei contrasta de manera radical con la imagen pública que se había proyectado de ellos como pareja. Muchos de sus seguidores y del público en general, creían firmemente que su relación era un verdadero cuento de hadas, prácticamente inquebrantable, a prueba de balas y de cualquier adversidad. Pero la realidad, como suele suceder, es infinitamente más compleja, matizada y a menudo, menos glamorosa. Las presiones inherentes al mundo del espectáculo, las expectativas desmesuradas de los fans, las constantes giras, los rodajes en diferentes países y continentes, todo ello puede ser un factor determinante y sumamente desgastante. Serínei ha sido extraordinariamente explícita al explicar cómo estas circunstancias externas, a menudo ajenas a la voluntad de la pareja, ponen a prueba la fortaleza y la resistencia de cualquier unión, y cómo a veces, a pesar del amor y la buena voluntad, no se logra superar el embate. Un aspecto que ha querido subrayar con especial énfasis es la imperiosa necesidad de que ambos, tanto ella como Kerem, tuvieran la libertad y el espacio para desarrollarse plenamente como individuos. Ha confesado que en un momento dado de la relación, sintió de manera visceral que para poder continuar su crecimiento profesional y personal, necesitaba tomar un rumbo diferente, un camino que fuera exclusivamente suyo, libre de la influencia, directa o indirecta, de una relación sentimental. Esto no implica en absoluto que Kerem no la apoyara o no la quisiera, simplemente, ella sentía una profunda necesidad de un espacio de autodescubrimiento e introspección que solo podría lograr de forma independiente. Y volviendo a ese mar de especulaciones que rodearon su ruptura, Serínei ha sido categórica y muy enfática al desmentir rotundamente aquellos rumores malintencionados que apuntaban a la existencia de terceras personas o a algún tipo de traición en la relación. Ha querido dejar meridianamente claro que la separación se debió, única y exclusivamente, a factores internos propios de la relación, a una evolución natural e inevitable de las personas. Así a unas incompatibilidades que con el transcurso del tiempo, se hicieron dolorosamente evidentes. Esto es de vital importancia porque a menudo, los rumores infundados causan un daño irreparable a la imagen y reputación de las personas involucradas, y ella, con esta aclaración, ha buscado protegerse a sí misma y, en cierta medida, también a Kerem, de esas narrativas falsas y destructivas. Ha sido un proceso, según sus propias palabras, sin duda doloroso, pero absolutamente necesario para su propia integridad y futuro.
Ha reflexionado sobre la importancia fundamental de ser completamente honesta consigo misma y, de igual manera, con la persona con la que se comparte la vida en una relación sentimental. Y cuando esa honestidad intrínseca conduce a la conclusión, por más dura que sea, de que los caminos deben separarse, por más difícil que resulte dar ese paso, es, en última instancia, la decisión más correcta y saludable. Ha expresado que aún conserva un gran aprecio y un cariño sincero por Kerem, y que espera de corazón que ambos encuentren la felicidad plena en sus respectivos caminos individuales. Además, Serrini ha compartido reflexiones de gran calado sobre la presión constante y abrumadora a la que están sometidas las parejas de celebridades. Ser el centro de atención de millones de personas, de miradas expectantes y a menudo juiciosas, no es una tarea sencilla ni liviana, y esto puede generar un estrés adicional, una carga emocional que pocas relaciones son capaces de soportar y superar a largo plazo. Ha señalado con acierto que el implacable escrutinio público puede, lamentablemente, llevar a que cada pequeño desacuerdo, cada diferencia de opinión, por insignificante que sea, se magnifique de forma desproporcionada y se convierta en un gran problema, algo que afortunadamente no sucede con la misma intensidad en la vida de personas que no están bajo el foco mediático constante. En resumen, la verdad tras la separación de Serrini y Kerem, según las propias y honestas palabras de ella, no se reduce a un solo motivo trivial o a un simple titular sensacionalista. Se trata de una compleja y multifacética mezcla de factores interrelacionados, el imprescindible crecimiento personal de cada uno, las diferentes direcciones en las que evolucionaban sus respectivas carreras y vidas personales, la ineludible presión mediática que ejercía su influencia constante, y sobre todo, la búsqueda incansable de una compatibilidad a largo plazo que con el paso del tiempo, se hizo dolorosamente evidente que no estaba presente en la forma y medida que ella, personalmente, necesitaba y deseaba para construir un futuro sólido. Ha sido una decisión meditada, indudablemente dolorosa en sus etapas iniciales, pero que ella considera profundamente honesta, valiente y absolutamente necesaria para su propio desarrollo y bienestar. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro análisis detallado del día. Ha sido sinceramente fascinante y muy esclarecedor escuchar la perspectiva de Serrini, y creo firmemente que nos ofrece una visión mucho más profunda, realista y matizada de lo que realmente sucede en las entrañas del a menudo turbulento y exigente mundo de las celebridades. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este vídeo. Su presencia aquí, su interés y su atención son siempre muy valorados por nosotros. Nos encantaría enormemente saber qué opinan ustedes sobre todo esto que hemos desglosado. ¿Les sorprendieron las sinceras declaraciones de Serrini? ¿Qué pensamientos tienen sobre la abrumadora presión mediática que recae sobre las relaciones de las figuras públicas? Dejen sus comentarios abajo en la sección destinada a ello, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir estas cuestiones que tanto nos apasionan. Si les ha gustado este vídeo y lo encuentran informativo y entretenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo activamente con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir recibiendo nuestro contenido exclusivo, suscríbanse a nuestro canal. De esta manera, no solo nos ayudan enormemente a seguir creando contenido de calidad y a crecer como comunidad, sino que ustedes tampoco se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, que siempre vienen cargados de análisis y sorpresas. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao!